A comienzos del siglo XIX, el concepto de imitación griega de Winckelmann se estaba agotando y el arte de la sociedad moderna de entonces entraba en crisis. En este contexto se inscriben las lecciones de Hegel y las cartas de Schiller. Ambas obras buscaron reinterpretar la visión del pasado griego impuesta por Winckelmann y proponer una solución para el arte de su época. De ahí se desglosan algunos interrogantes en los que vale la pena detenerse. Siguiendo la afirmación de Hegel, el arte es y sigue siendo para nosotros una cosa del pasado. Ha perdido la verdad y la vitalidad auténticas. Se ha convertido en lo fundamental en objeto de la reflexión. Es posible entender al arte como algo pretérito, algo que existió en el pasado y que perdió la función privilegiada que alguna vez le correspondió. El arte perdió el sentido superior que se le dotaba en el mundo griego y no lo volverá a recuperar, ni siquiera en la era cristiana, pues el cristianismo impuso la subjetividad infinita y por lo tanto el espíritu fue capaz de revelarse sin la obra de arte, rompiendo así con el idealismo objetivo que era de gran importancia tanto para Hegel como para Winckelmann, igualmente un pilar fundamental del mundo griego. Dentro de la historiografía, la afirmación de Hegel se ha asociado con la proclamación de una muerte del arte, al estilo del ensayo que Arthur Danto realizó en 1984. Igualmente se ha pensado que Hegel planteaba un acabamiento literal del arte en una época que sería dominada por la racionalidad filosófica, por el avance científico y por la irrupción de la religión cristiana, aspectos que cerraban toda forma de sistema estético. En este sentido, el arte sí es pretérito, no obstante, tal como lo plantea Vicente Jarque en su escrito Filosofía idealista y romanticista, el postulado de Hegel no debe ser concebido como un desaliento respecto al porvenir del arte, sino por lo contrario, puede sugerir una alternativa al agotamiento del arte. Jarque propone entonces que Hegel sí plantea el arte como algo pretérito, pero refiriéndose a un arte clasicista que imitaba a los griegos, que cumplía unas funciones particulares, y que si bien corresponde al pasado, no está muerto. Jarque además menciona la imposibilidad de la mera disolución histórica del arte, debido al rol fundamental en la búsqueda del espíritu absoluto que cumplió en un pasado. Siendo así, Jarque plantea que tanto el arte como la religión habrán de permanecer eternamente presentes, a la vez que eternamente pretéritos, en cuanto que estratos necesarios en el proceso de representación de la razón finalmente triunfante, en este contexto total de autotransparencia que Hegel atribuye al espíritu de la modernidad. En otras palabras, pese a su condición pretérita y a que deje de ser considerado como la salvación, el arte no muere. El arte se desposee de una temporalidad específica. Este va replanteándose a medida que cambia la época misma y este se desenvuelve de manera distinta a partir de las condiciones históricas en las que se encuentre. El arte va con el tiempo y siempre va a estar presente. En su obra Carta sobre educación estética, Schiller plantea que la educación estética y el arte en sí pueden llegar a ser un vehículo para la libertad humana. Esto con el fin de crear sociedades más igualitarias y libres. Si el Estado quiere una mejoría en la sociedad, debe educar a su pueblo en términos estéticos. Tal como Hegel, Schiller muestra un rechazo a su época que radica en el predominio de lo racional, critica a la ilustración y a la ciencia. Ante este panorama desolador y fragmentado del mundo moderno, Schiller dirige su mirada hacia el mundo griego como este periodo donde no había grietas entre lo racional y lo sensible. Ante esta mirada del mundo griego, Schiller plantea que debemos ser capaces de restablecer en nuestra naturaleza humana esa totalidad que la civilización ha destruido. Sin embargo, como lo explica Jarque, esto se debe hacer sin alimentar los sueños de un posible retorno de lo griego, sino mediante la restauración de una civilización superior, incluso a la clásica. Para conseguir restañar las heridas del mundo moderno, Schiller va a proponer al arte como la alternativa para encontrar un equilibrio entre la razón y lo sensible, y así encontrar el camino que encontraron los griegos para llegar a la libertad humana, idea que resulta debatible debido a las prácticas esclavistas del mundo griego. El arte en cuanto solución debía ir vinculado a la idea del juego y de la ingenuidad, pues es mediante el impulso del juego que se puede establecer una armonía entre los dos impulsos del carácter del ser humano, el impulso sensible y el impulso formal. El juego llevaría al estado estético por excelencia, una conciliación entre lo sensible y lo formal. En síntesis, es por medio de la educación estética que se puede aprender el impulso del juego. El juego es el principio objetivo de la belleza. El juego es el mundo de la ficción, de la apariencia y de la no verdad, un mundo en el cual se dan unas normas paralelas en las que es posible alcanzar la libertad. La mirada ingenua que ofrece el juego es la mirada que poseían los griegos y la que tanto anhela Schiller para alcanzar la libertad. A pesar de que tanto las cartas de Schiller como las lecciones de Hegel entienden la antigüedad bajo el filtro de su época, la manera en la cual parten del pasado para proponer algo en el presente, no solo desde la imitación, resulta reveladora dentro de la educación estética sin importar el periodo desde el cual se les aborde. Estas se vuelven así obras atemporales debido a la enseñanza que dejan.
Por un lado, Hegel sugiere una muerte del arte, una idea que han tratado distintos autores contemporáneos, por lo cual se le podría considerar como un pensador actual. No solo porque plantea esta idea de lo pretérito y de la muerte, sino porque además trasciende de la misma, pues tal como lo plantea Guinzo Fernández al hablar de la propuesta de Hegel, de la muerte surge una nueva vida. Asimismo, Hegel plantea nuevas maneras de entender lo estético desligado de los valores neoclasicistas de su época. Se anticipa así de alguna manera a la irrupción de las artes de la modernidad e incluso a las vanguardias del siglo XX, lo cual hace que sea interesante seguirlo usando en la actualidad como un modelo de educación estética y como el rastro de una prognosis. Por otro lado, las preocupaciones que Schiller hace expresas en sus cartas son preocupaciones que pueden ser consideradas en cierto sentido actuales, preocupaciones como la de llegar a una sociedad más igualitaria y más libre. Schiller propone la autonomía del arte, la libertad que consigue el arte al no estar condicionado por instituciones, sino solamente por la idea de libertad. A partir de esto también se podría pensar que, al igual que Hegel, ofrece nuevas alternativas y miras hacia el futuro. Igualmente resultan interesantes los puntos de encuentro entre Schiller y Nietzsche, que sería una figura clave dentro de la educación estética del siglo XX, y cuya obra sigue siendo de gran trascendencia en la educación estética actual. En términos generales, se podría decir que comparten una visión antipesimista del arte que sigue siendo primordial en la actualidad para darle continuidad al mismo. Creen en el arte y en sus alcances, no dejan el asunto a la deriva. Así, estas obras pueden ser entendidas como pilares de la estética, pero también como obras a las que es importante volver para seguir repensando el arte y su función en la actualidad, pues los cuestionamientos que plantean tanto Hegel como Schiller no son pretéritos, no están muertos y pueden trasladarse al tiempo presente.